Una noche tarde llevé a casa a una colega borracha. La puerta la abrió su padre y de repente me preguntó: «Joven, ¿usted me recuerda?». En ese momento me quedé helado. Queridos espectadores, la vida siempre está llena de sorprendentes giros de karma y destino. ¿Alguna vez han pensado cómo un pequeño acto noble puede cambiar el destino de una persona décadas después? Hoy les invito a escuchar una historia increíblemente conmovedora sobre un reencuentro impensable después de 13 largos años. Esta es la historia del encuentro entre un joven director conocido por su severidad y una becaria con un estatus especial. Una historia que sin duda provocará muchas lágrimas y al mismo tiempo encenderá en nuestros corazones una fe inquebrantable en la gratitud y la bondad en la vida cotidiana. El aire otoñal de Madrid traía consigo un ligero frescor que se deslizaba por las ventanas del edificio de oficinas de la empresa de medios Horizonte Media. Yo estaba en la planta 15 mirando hacia el bullicioso flujo de coches. A mis 28 años yo, Alejandro Vargas, ya era el director del Departamento de Comunicación de Horizonte Media, un puesto con el que muchos soñaban. Pero a cambio me había ganado la reputación de ser un jefe severo, un adicto al trabajo, una máquina sin sentimientos. Conocía todos esos rumores, pero no me importaban. Para mí el trabajo era una recompensa, una forma de autoafirmación, un motivo para la sonrisa orgullosa de mi sufrida madre. En ese momento, todo mi departamento estaba en ascuas. Habíamos invertido todas nuestras fuerzas en el proyecto de licitación para la campaña publicitaria de la Corporación Océano, un proyecto del que dependía la supervivencia de nuestro departamento este trimestre. El ambiente en la oficina siempre era tenso. El tecleo de los teclados se mezclaba con los suspiros cansados de los empleados. ¿Qué son estos bocetos? ¿En qué han estado pensando? Reháganlos de inmediato. ¿Dónde está toda su concentración? Lancé una pila de documentos sobre la mesa, mirando a mis subordinados con la cabeza gacha. Sí, jefe, lo arreglaremos ahora mismo, murmuró el jefe del equipo de diseño recogiendo apresuradamente los papeles. En ese momento la puerta se abrió y entró una chica frágil con una sencilla camisa blanca y pantalones negros, doblándose bajo el peso de una enorme pila de carpetas. Era Sofía, la nueva becaria de mi departamento. Esta chica era un caso extraño, aparentemente tranquila y tímida, a menudo cometía pequeños y torpes errores. Pero al mismo tiempo, una extraña determinación siempre ardía en sus ojos. «Señor Vargas, estos son los documentos que Contabilidad pidió que le entregara», balbuceó Sofía acercándose a mi escritorio. «Déjelos ahí. La próxima vez camine con más cuidado. Si deja caer documentos importantes, podrá pagar los daños», dije fríamente sin apartar la vista del monitor. Sofía, nerviosa, dejó la pila sobre la mesa. Se oyó el sonido de un cristal al romperse. Había golpeado mi taza de café, que se volcó manchando toda la mesa y casi arruinando los documentos de contabilidad. Sofía soltó un grito de pánico y, agarrando unas servilletas, empezó a limpiar el charco, disculpándose sin cesar. «Lo siento muchísimo, señor Vargas, soy tan torpe». «Está bien, váyase. Pero la próxima vez sea más cuidadosa». Hice un gesto con la mano. Su torpeza a veces me sacaba de quicio, pero curiosamente nunca me enfadaba de verdad con ella. Sofía salió apresuradamente sin olvidar cerrar la puerta con cuidado. Seguí con la mirada su frágil figura y suspiré en silencio. El camino hacia la finalización del proyecto Océano todavía estaba lleno de espinas. Necesitaba empleados agudos y perspicaces, no una becaria torpe. Pero en el fondo veía en Sofía una rara sinceridad y diligencia, cualidades que siempre he valorado por encima del talento innato. El proyecto Océano entró en su fase final. Todo mi departamento prácticamente vivía en la oficina. Las tazas de café vacías y las cajas de comida para llevar se convirtieron en una vista habitual. En esta atmósfera tensa, Sofía se convirtió en el principal tema de conversación entre los empleados aburridos. «No entiendo cómo Sofía consiguió este trabajo. Es torpe, lenta. Y el jefe Vargas no la despide». Se oía un susurro desde la zona del café. «Seguro que es la hija o la sobrina de alguien. Con esa apariencia y modales no habría entrado en Horizonte Media por sí misma», intervino otra voz. Pasé por allí casualmente y lo oí todo con claridad. Siempre encontraban tiempo para juzgar a los demás. Me detuve y tosí ruidosamente. Todo el grupo se sobresaltó y, enmudeciendo, me miraron tímidamente. «Si tienen tiempo libre para chismorrear, mejor revisen el plan de comunicación».
Donde haya deficiencias, corríjanlas de inmediato. Y quien quiera charlar puede presentar su solicitud en recursos humanos. La firmaré a un instante. Los empleados se dispersaron rápidamente sumergiéndose en su trabajo. Fui a mi despacho sintiendo una creciente curiosidad por Sofía. Es cierto que sus habilidades aún no eran sobresalientes, pero en diligencia no tenía igual. Cada noche, cuando todos ya se habían ido, veía que en su puesto todavía había luz. Tecleaba diligentemente, buscaba información, anotaba cuidadosamente cada uno de mis comentarios. Ese día ya eran las 10 de la noche. Me quedé para revisar la presentación por última vez. Al salir de mi despacho, vi a Sofía dormida con la cabeza apoyada en la mesa. En la pantalla de su ordenador todavía estaba abierto el análisis de la competencia que le había encargado por la mañana. Me acerqué y observé lo que había escrito. El análisis era bastante detallado y lógico, lo que demostraba cuánto esfuerzo había puesto en él. La sacudí suavemente por el hombro. Se sobresaltó y se despertó mirándome con ojos somnolientos y confundidos. «Jefe, todavía no se ha ido. Lo siento, me quedé dormida sin querer. Ya es tarde. Váyase a casa. Este análisis no está mal. Mañana lo miraré con más detenimiento». Hice un breve comentario, pero fue suficiente para ver cómo una sonrisa iluminaba su rostro cansado. «De verdad, gracias, jefe. Me esforzaré aún más». Sofía recogió sus cosas con alegría. Viendo cómo su frágil figura desaparecía tras la puerta del ascensor, sonreí involuntariamente. Quizás detrás de esa apariencia torpe se escondía un diamante en bruto esperando su momento para brillar. Su perseverancia y esfuerzo estaban cambiando gradualmente mi actitud prejuiciosa. Comprendí que en lugar de severidad necesitaba guiarla y darle la oportunidad de mostrar sus habilidades. En esta vida, a veces no solo el talento es importante, sino también la sinceridad y la constancia. El cielo recompensó nuestros esfuerzos. El proyecto Océano concluyó con un éxito brillante. La presentación de nuestro departamento convenció por completo a la dirección de la corporación. El director general de Horizonte Media estaba extremadamente satisfecho y decidió organizar un gran banquete, invitando también a los representantes del socio. Pero, queridos espectadores, detrás de cada éxito a menudo siguen pruebas inesperadas. Nadie sospechaba que la atmósfera festiva en aquel elegante restaurante se convertiría en el comienzo de un encuentro fatídico después de 13 años. El banquete se celebró en un restaurante de lujo. El ambiente era muy animado. El tintineo de las copas, las risas fuertes y las conversaciones. Yo, como principal responsable del proyecto, naturalmente me convertí en el centro de atención. Las felicitaciones y los apretones de manos me llovían por todas partes. «Director Vargas, joven y talentoso. Qué rareza, hoy tiene que beber unas copas conmigo. No se irá sobrio, ¿verdad?» Ricardo Soler, el vicepresidente de la Corporación Océano, levantó su copa y se dirigió hacia mí. «Gracias, señor Soler. Me halaga. Hoy es un día feliz. Con gusto beberé esta copa hasta el fondo». Levanté mi copa tratando de sonreír lo más cordialmente posible, pero el señor Soler no tenía intención de dejarme ir. Constantemente me servía licor, obligándome a beber copa tras copa. «Vamos, director Vargas, por la colaboración a largo plazo de nuestras empresas». Otra más acercó una copa llena a mi cara. No tolero muy bien el alcohol y normalmente sé cómo rechazarlo educadamente para mantener la salud y la claridad mental. Pero hoy, frente a un socio tan importante como el señor Soler, no podía negarme. Si lo ofendía, podría perjudicar la futura colaboración. Después de varias copas, apreté los dientes, cerré los ojos y apuré otra. La cabeza empezó a darme vueltas y sentía un fuego en el estómago. La vista se me nubló y todos los sonidos a mi alrededor se mezclaron en un caos. «Director Vargas, ¿qué le pasa? Solo un par de copas y ya está borracho. Qué débil es la juventud de hoy en día». Se oyó la risa burlona de Ricardo Soler, secundada por el murmullo de los empleados en la mesa. Sentí que la cara me ardía y el sudor corría a raudales. Comprendí que no podía aguantar más. Si continuaba bebiendo, me caería allí mismo avergonzando a la empresa. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero todos parecían absortos en sus conversaciones o ignoraban deliberadamente mi aprieto.
En un momento de desesperación, de repente, vi cómo una figura frágil se acercaba. Estimado señor Soler, nuestro director, el señor Vargas, tiene una salud delicada y hoy no se encuentra muy bien. Soy una empleada de su departamento. Permítame beber unas copas con usted en lugar del jefe. Se oyó una voz clara y firme. Levanté la vista. Era Sofía, la misma becaria torpe y tímida que ahora estaba de pie con la espalda recta y una mirada decidida. Tomó la copa de las manos de Ricardo Soler y, sin dudarlo, la bebió de un trago. Toda la mesa se quedó en silencio. De repente todas las miradas se clavaron en Sofía. Ricardo Soler se quedó perplejo por un momento y luego se echó a reír a carcajadas. Excelente, esta muchacha tiene carácter. Ya que lo dices, beberé contigo. Con estas palabras sirvió 3 copas llenas de licor y se las acercó a Sofía. Estas 3 por tu valentía. Aterrado quise detenerla. Sabía que Sofía nunca bebía, cómo podría soportar 3 copas de alcohol fuerte. Pero Sofía fue más rápida. Tomó una copa tras otra y las apuró decididamente. Luego llegó el turno de Sofía de servir a Ricardo Soler para mostrar respeto al socio. Después de varias copas más, su cara se enrojeció, pero todavía se mantenía firme. Con su permiso, Sofía dejó la copa en la mesa y sonrió ligeramente. Ricardo Soler asintió satisfecho. El banquete continuó en un ambiente alegre. El contrato finalmente se firmó. Todas las condiciones eran favorables. Suspiré de alivio, pero no aparté la vista de Sofía. Después de un rato, cuando todos estaban absortos en el baile, vi a Sofía tambaleándose lejos de la mesa. Se apoyó en la pared tratando de mantener el equilibrio. Me apresuré hacia ella y la sostuve. Olía a alcohol. Miré su rostro enrojecido, sus labios pálidos, y mi corazón se encogió de lástima y autorreproche. Para salvarme, esta frágil chica lo había dado todo. Yo, un hombre con reputación de jefe severo, me había visto obligado a recurrir a la protección de una becaria torpe. Era un sentimiento difícil de describir. El banquete terminó. Todos empezaron a irse. Llevé a una Sofía completamente lacia fuera del restaurante. El viento frío de la noche me golpeó la cara despejándome un poco. La senté con cuidado en el asiento trasero de mi coche, me quité la chaqueta y la cubrí para que entrara en calor. ¿Qué hago ahora? No sabía la dirección de Sofía. En la empresa siempre había sido reservada y rara vez compartía detalles sobre su familia. Tuve que buscar en su bolso con la esperanza de encontrar algún documento. Un bolso sencillo y gastado. Dentro algunos cosméticos básicos, una pequeña libreta y una cartera. Abrí la cartera y saqué su DNI. Cuando vi la dirección indicada, mi mano tembló ligeramente. Un chalet en La Moraleja. Fruncí el ceño y releí la línea varias veces. La Moraleja, una de las zonas más caras de Madrid. Un lugar para la élite, para personas con enormes fortunas. Una becaria con una apariencia modesta, que siempre usaba cosas baratas, vivía en un lugar así. Quizás era solo la dirección de empadronamiento y en realidad alquilaba un piso en otro sitio. Pero no podía llamar a sus familiares a esas horas. Su teléfono estaba protegido con contraseña. La única opción era llevarla a la dirección de su DNI. Arranqué el coche lleno de dudas. ¿Quién era esta chica en realidad? ¿Por qué una joven de la alta sociedad aceptaría trabajar como becaria en una empresa de medios soportando mis regaños y el desprecio de sus colegas? Decenas de preguntas giraban en mi cabeza. El coche se deslizaba por la desierta carretera nocturna. La luz amarilla de las farolas entraba por el cristal cayendo sobre el rostro dormido de Sofía. Ahora parecía tan serena, nada que ver con la chica asustada y nerviosa que solía ser frente a mí. Recordé involuntariamente el momento en que se levantó con valentía y bebió por mí aquellas copas de licor. ¿De dónde sacaba esa extraña valentía? ¿Era simple bondad o algo más? Sea como fuere, esta noche le debía una. Mi responsabilidad era llevarla a casa sana y salva. Y los secretos de su identidad, quizás el tiempo los revelaría por sí solo. Pisé el acelerador, y el coche se dirigió hacia La Moraleja, llevándose consigo la confusión de mi alma. No sospechaba que la puerta de aquel chalet no era solo el lugar a donde llevaba a Sofía, sino el lugar donde mi trágico pasado esperaba ser nombrado. La noche se hacía más profunda, las calles más silenciosas. El coche se deslizaba suavemente por el asfalto, dejando atrás las luces parpadeantes del centro de la ciudad.
En el habitáculo reinaba el silencio roto solo por el zumbido constante del motor y la ligera respiración de Sofía desde el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor. Sofía dormía profundamente, a veces frunciendo el ceño y murmurando algo ininteligible en sueños. Reduje la velocidad, tratando de conducir lo más suavemente posible para no despertarla. El jefe Vargas. Es malo, pero no estoy enfadada con él. La voz entrecortada y ebria de Sofía me hizo sobresaltar. Me detuve bruscamente a un lado de la carretera y me di la vuelta. Sofía seguía con los ojos cerrados. Sus mejillas ardían por el alcohol. Sé que el jefe me regaña porque quiere lo mejor para mí. Soy torpe y lenta, pero me esforzaré. No defraudaré al jefe. Continuó murmurando, agitando las manos en el aire. Sus palabras ingenuas y sinceras, dichas en su borrachera, ablandaron de repente mi corazón. Durante tanto tiempo había construido a mi alrededor un muro de frialdad y rigor para protegerme y hacer que todos trabajaran. Pensaba que todos me odiaban y me temían. Inesperadamente, esta pequeña chica, a la que regañaba constantemente, había entendido mis pensamientos más profundos. «Tonta», murmuré en voz baja, y le ajusté la chaqueta con la que estaba cubierta. Sofía se dio la vuelta, chasqueó los labios y volvió a sumirse en el sueño. Continué el camino sintiendo una extraña calidez en mi alma. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era ligera y reconfortante, disipando el frío de la noche de otoño y el cansancio de un duro día de trabajo. Pronto el coche entró en La Moraleja. Lujosos y majestuosos chalets se escondían detrás de enormes puertas de forja y frondosos árboles verdes. Aquí reinaba un extraño silencio casi sepulcral. Conduje lentamente, buscando el número de la casa indicado en el DNI. Finalmente el coche se detuvo frente a un gran chalet blanco construido en el estilo de la arquitectura clásica europea. La puerta de forja, con un diseño exquisito, parecía imponente. Respiré hondo y salí del coche. Hoy quizás descubriría el sorprendente secreto de mi torpe becaria. Y quién sabe, tal vez este secreto cambiaría mi vida por completo. Rodeé el coche y saqué a Sofía con cuidado. Su cuerpo estaba completamente lacio. Todavía olía fuertemente a alcohol. La tomé en brazos y caminé con confianza hacia la majestuosa puerta del chalet blanco. Alrededor todo estaba en silencio, solo se oía el canto de los grillos y el susurro de las hojas en el viento. La luz amarilla de una farola proyectaba una larga sombra de la puerta sobre la carretera. Me detuve frente a la puerta indeciso. Llevar a una chica borracha a casa en mitad de la noche y enfrentarme a su familia no era una situación agradable. Pero no tenía otra opción. Extendí la mano y pulsé el timbre. El sonido agudo atravesó el silencio de la noche. Pasó un minuto. Otro. Ninguna reacción. Empecé a preocuparme. ¿Estarían todos en la casa profundamente dormidos? ¿O no era su casa? Estaba a punto de pulsar el timbre de nuevo cuando de repente se oyó un clic seco. La puerta de forja se abrió lentamente. Me quedé inmóvil mirando el espacio oscuro que había detrás. De la oscuridad surgió una figura. Era un hombre de mediana edad, alto y corpulento. Llevaba un sencillo pijama gris, pero en toda su postura se sentía una indescriptible autoridad. Se detuvo a unos pasos de mí. Su mirada aguda se deslizó sobre mí y se detuvo en Sofía, que estaba en mis brazos. Sentí una presión invisible que emanaba de este hombre, la presión de alguien que ha pasado por mucho, acostumbrado a mandar y controlarlo todo. «¿Quién es usted? ¿Por qué trae a mi hija en este estado?», sonó su voz grave pero autoritaria. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. «Buenas noches. Soy el jefe de Sofía. Hoy hemos tenido una cena de empresa. Sofía bebió un poco de más, así que me tomé la libertad de traerla a casa». El hombre no dijo nada y se acercó. Su mirada se deslizó por mi cara y de repente se detuvo. Esos ojos agudos se abrieron de repente. En ellos brilló una extraña luz. La atmósfera a nuestro alrededor pareció congelarse. Sentí que algo no iba bien. Un vago presentimiento se apoderó de mi mente y sus siguientes palabras derrumbaron todo a mi alrededor. El hombre de mediana edad frente a mí era el padre de Sofía. Un largo silencio se instaló entre nosotros.
Su mirada seguía fija en mi rostro como si intentara escudriñar mi alma. Yo estaba confundido tratando de mantener una expresión tranquila, pero mi corazón latía salvajemente. ¿Pasa algo?, pregunté con cautela, rompiendo el opresivo silencio. Él pareció despertar de una profunda reflexión. Tosió tratando de recuperar su anterior autoridad. Nada. Traiga a la niña adentro. Se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Le seguí en silencio, llevando a Sofía con cuidado para no golpearla. Al entrar en el chalet quedé asombrado por el lujo y el esplendor. Muebles caros, cuadros valiosos en las paredes, una reluciente lámpara de araña de cristal que emitía una luz suave. Todo hablaba de un nivel de vida completamente diferente al que yo vivía. Con su permiso llevé a Sofía a una habitación en el segundo piso, la acosté en la cama y bajé silenciosamente al salón. «Siéntese. Haré que traigan té», dijo señalando un sillón enfrente. Obedecí sintiéndome insignificante ante el poder de este hombre. Una empleada del hogar de edad avanzada trajo una bandeja con té humeante. La dejó sobre la mesa y se retiró rápidamente. En el salón volvió a reinar el silencio. Levanté la taza de un pequeño sorbo intentando calmar la tensión. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Su voz era grave pero todavía llena de autoridad. «Alejandro Vargas». «Alejandro Vargas», repitió mi nombre, y en sus ojos volvió a brillar esa extraña luz. Me miraba fijamente como si buscara algo familiar en mi rostro. «¿De dónde es usted?». «Nací y crecí en Madrid. Y su familia?» «Mi padre murió joven. Vivo con mi madre». Al oír esto, sus ojos se ensombrecieron de repente. Se sumió en sus pensamientos. De nuevo el silencio. Empecé a sentirme incómodo bajo su mirada penetrante. ¿Por qué preguntaba tanto sobre mi familia? ¿Acaso pensaba que tenía alguna intención con su hija? Estaba a punto de pedir permiso para irme cuando de repente se levantó y se acercó a una vitrina de cristal junto al televisor. Sacó una pequeña caja de madera y la abrió con cuidado. De la caja sacó una vieja fotografía amarillenta. «Mire esta foto». Me la tendió. Con curiosidad tomé la instantánea. En ella estaban retratados una madre y un hijo. La mujer de la foto tenía un rostro amable y noble y el niño a su lado sonreía radiante. Mi corazón se detuvo. Cuando vi esa foto, era la única foto en la que mi madre y yo estábamos juntos. Una foto que siempre había atesorado como un tesoro, una foto que había perdido hacía muchos años. Pero ¿de dónde la había sacado él? ¿De dónde ha sacado esta foto? Mi voz temblaba de confusión. Él no respondió a mi pregunta. Me miró con una mirada profunda y pronunció con voz grave: «Joven, usted me recuerda». Sus palabras como un rayo hicieron explotar mi mente. Me quedé petrificado, tratando de recordar el rostro de este hombre. Esa cara, esos ojos, me parecían extrañamente familiares. Familiares como algo que ha sido enterrado por el tiempo en lo más profundo de la memoria. Y entonces, como en una película a cámara rápida, imágenes de hace 13 años inundaron mi conciencia, claras y terriblemente vívidas. «Joven, usted me recuerda». Sus palabras resonaban en mis oídos, repitiéndose una y otra vez como un estribillo. La voz no era fuerte, pero poseía una increíble fuerza destructora, rompiendo el grueso caparazón de recuerdos que había construido diligentemente durante 13 años. Me quedé helado, con los ojos muy abiertos, mirando al hombre que tenía delante, rostro cuadrado, cejas pobladas, una mirada penetrante, pero a la vez cálida. Hace 13 años, una tarde lluviosa. Imágenes borrosas surgieron en mi mente. Una carretera resbaladiza, un camión a toda velocidad, el chirrido agudo de los frenos, y en un instante, mi madre y yo fuimos arrojados a un lado. Sacudí la cabeza tratando de ahuyentar esos horribles recuerdos, pero solo se hicieron más nítidos. Como una pesadilla que me perseguía. La imagen de mi madre inmóvil con el rostro pálido y la respiración débil me oprimió el corazón. El llanto desesperado de un niño. Y entonces apareció un hombre desconocido que, a pesar de la lluvia torrencial, corrió hacia nosotros y llevó el cuerpo ensangrentado a su lujoso coche. Ese hombre era él. Mi corazón pareció encogerse en un puño. Una sensación de asfixia me invadió y, tambaleándome, retrocedí. Mi mano se abrió inconscientemente y la vieja fotografía cayó al suelo. El ligero sonido de la caída resonó en mi mente como un trueno.
Me derrumbé en el suelo agarrándome la cabeza con las manos. Las lágrimas que no pude contener brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas. Recuerdos dolorosos, un terror extremo, el miedo a perder a mi única familia y una profunda gratitud hacia el salvador de mi madre, todo se mezcló en un huracán de emociones que barrió los restos de mi cordura. Él se acercó y recogió la fotografía con cuidado. Me puso una mano en el hombro. Su voz grave y consoladora dijo: «No llores, muchacho. El pasado es pasado. Has superado todas las dificultades y te has convertido en un hombre. Eso es lo más valioso». Sus cálidas palabras como un arroyo fresco calmaron la tormenta en mi alma. Levanté la cabeza hacia él a través del velo de lágrimas. «Es usted. Usted salvó a mi madre aquel año». Mi voz se quebró y tembló. Él asintió suavemente. «Sí, fui yo. Hace 13 años, en esa carretera desierta presencié accidentalmente ese terrible accidente. Cuando salí del coche, vi esa escena desgarradora. Tú eras solo un niño pequeño llorando sobre tu madre ensangrentada. Esta fotografía se te cayó cuando llevaba a tu madre al hospital. Solo la encontré después de volver de un viaje de negocios y llevar el coche a limpiar. Cuando volví al hospital para buscaros, ya os habíais ido, así que tuve que guardarla». No pude contener las lágrimas y rompí a llorar, como un niño. Los recuerdos de aquel día fatídico volvieron con una claridad dolorosa. Recordaba cómo desesperado veía a mi madre yacer en un charco de sangre, el aullido agudo de la sirena de la ambulancia y luego la imagen de un hombre desconocido con un rostro amable que me tendió su gran mano y nos sacó a mi madre y a mí del abismo de la desesperación. «Tío, mi madre y yo le hemos buscado durante estos 13 años». Apoyé la cabeza en el suelo. Mi llanto se convirtió en sollozos. Él me levantó y me abrazó. Su gran mano me daba palmaditas suaves en la espalda, transmitiendo una extraña calidez. «Está bien, muchacho, ya pasó todo. Tu madre está a salvo. Te has convertido en un hombre fuerte. Esa es la mejor recompensa para mí». Habían pasado 13 años. 13 años en los que había llevado dentro una gratitud infinita hacia el hombre que le dio a mi madre una segunda oportunidad de vivir. Y ahora, al encontrarme con él de nuevo, todas las emociones acumuladas estallaron convirtiéndose en lágrimas de felicidad y gratitud infinita. Hace 13 años yo era un niño delgado y enfermizo. Mi madre, una mujer sola y pobre, recogía chatarra para criarme. Nuestra vida era dura y llena de privaciones, pero siempre llena de amor. Mi madre era mi cielo, mi mundo entero. Aquel día fatídico llovía a cántaros. Mi madre llevaba su destartalada bicicleta cargada con una montaña de cartón. Yo pequeño corría detrás de ella cubriéndome con un paraguas roto. Nos apresurábamos por una carretera desierta, esperando llegar pronto a casa y resguardarnos de la fría lluvia. De repente un camión apareció a una velocidad aterradora. El agudo chirrido de los frenos rasgó el silencio, pero ya era demasiado tarde. El camión se estrelló directamente contra la bicicleta de mi madre. Un golpe violento nos lanzó a un lado. Caí en la carretera cubierto de rasguños y moratones. El dolor recorrió mi cuerpo. Al abrir los ojos vi con horror a mi madre inmóvil a pocos metros de mí. Yacía allí su frágil cuerpo temblando de frío. La lluvia caía a plomo envolviendo su pequeña figura en medio de la carretera desierta. «Mamá», grité y corrí hacia ella. La sacudí, la llamé, pero no respondía. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados. Su respiración era débil e intermitente. «Mamá, despierta. Mamá, no me abandones», grité desesperado abrazándola. Un terror helado se apoderó de mí. Tenía miedo de perder a mi madre, miedo de quedarme solo en este mundo. Grité, pedí ayuda, pero no había un alma alrededor. La carretera desierta, la lluvia seguía cayendo y cayendo. Parecía que los mismos cielos estaban probando nuestro cruel destino. Sentí desesperación e impotencia. Hundí la cara en el pecho de mi madre y rompí a llorar. Su sangre empapó mi fina camisa. El calor de su cuerpo se desvanecía lentamente. Comprendí vagamente que la vida la estaba abandonando. El dolor me desgarraba el alma. No podía respirar. En el momento en que me hundí en el abismo de la desesperación, brilló un rayo de luz. Un coche de lujo se detuvo cerca. De él salió un hombre que, sin importarle el aguacero, corrió hacia mí.
Fue el último rayo de esperanza en la oscura noche de mi vida. El mismo hombre de rostro cuadrado, cejas pobladas y una mirada penetrante pero cálida. Sin dudarlo levantó a mi madre en brazos y corrió hacia su coche. «Al coche rápido, niño», gritó volviéndose. Me levanté de un salto y tropezando corrí tras él. Subí al asiento trasero del lujoso coche. El coche arrancó a través de la cortina de lluvia directo hacia el hospital. En el coche sostenía con fuerza la mano fría de mi madre. Las lágrimas corrían a raudales. El desconocido me tranquilizaba constantemente a través del espejo retrovisor. «No tengas miedo, niño. Haré todo lo posible para salvar a tu madre». Le miré a través de las lágrimas, y una débil esperanza se encendió en mi corazón. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué nos ayudaba? No lo sabía. Solo rezaba para que Dios salvara a mi madre. El coche frenó bruscamente a las puertas del hospital. El hombre sacó a mi madre y corrió a la sala de urgencias gritando con fuerza: «¡Un médico!». Las enfermeras trajeron rápidamente una camilla y se llevaron a mi madre al quirófano. Me quedé atónito junto a la puerta mirando fijamente las hojas cerradas. Me senté acurrucado en un rincón frente a la puerta del quirófano abrazando mis rodillas temblorosas. La ropa mojada se pegaba a mi cuerpo, pero ese frío glacial no era nada comparado con el miedo que atenazaba mi corazón. La puerta del quirófano estaba firmemente cerrada y la luz roja que indicaba la operación en curso era como un cuchillo clavado en mi alma. Tenía miedo, estaba solo. Solo quería oír una vez más a mi madre llamándome por mi nombre. Aquel desconocido, después de llevar a mi madre al quirófano, corría por los pasillos gestionando todos los documentos. No le importaba que su ropa cara estuviera empapada y manchada con la sangre de mi madre. Se apresuraba, sacaba dinero de su cartera para pagar los gastos iniciales, firmaba innumerables papeles que yo no entendía. Después de un rato volvió a mí. Se sentó a mi lado poniendo su gran y cálida mano en mi hombro. «Niño, los médicos están haciendo todo lo posible para operar a tu madre. Tienes que ser fuerte. No llores más». Su voz grave sonó en el silencio del pasillo del hospital. Levanté mis ojos llorosos hacia él. Su rostro era severo, pero en él se leían preocupación e interés. «Tío, mi madre estará bien», sollocé aferrándome a su manga. «Tu madre se pondrá bien. Te lo prometo», dijo con firmeza mirándome con determinación. Aunque era un simple consuelo, tuvo un poder milagroso, disipando un poco mi miedo. Se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros delgados y temblorosos. Un ligero aroma a perfume masculino me llegó a la nariz trayendo una sensación de seguridad y protección. «¿Cómo te llamas?» «Alejandro Vargas». «Alejandro. Un nombre bonito. ¿Cuántos años tienes?» «15». «15. Unos años mayor que mi hija», murmuró en voz baja mirando a lo lejos. Probablemente pensaba en su hija que se había quedado en casa. No sabía qué tipo de familia tenía, pero sabía que era un buen padre y una persona muy amable. Nos sentamos en silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo, cada minuto, era una tortura para mí. La puerta del quirófano seguía cerrada. No llegaba ninguna información. De repente la luz roja se apagó, la puerta se abrió y salió un médico. Su rostro estaba cansado y su bata blanca arrugada después de la intensa operación. Me levanté de un salto y corriendo agarré al médico del brazo. «Doctor, ¿cómo está mi madre? La han salvado». El médico me miró a mí, luego a mi acompañante, y dijo con voz severa: «Hemos hecho todo lo posible. La operación por ahora ha sido un éxito. La paciente está fuera de peligro crítico. Sin embargo, las lesiones son muy graves. Necesitará un largo periodo de hospitalización y observación, y los gastos de tratamiento y rehabilitación serán muy elevados». Al oír esto, mis piernas flaquearon. Mamá estaba viva, pero la alegría que apenas había surgido fue inmediatamente apagada por un nuevo miedo: enormes gastos de tratamiento. Mi madre y yo apenas llegábamos a fin de mes. ¿De dónde íbamos a sacar tanto dinero para pagar las facturas del hospital? Me apoyé contra la pared, sintiendo que el cielo se derrumbaba de nuevo. «Doctor, use los mejores medicamentos. Yo cubriré los gastos», se oyó detrás de mí la voz clara de mi salvador, firme como una roca. A mamá la trasladaron a la UCI. El médico me permitió visitarla brevemente. Mirando a mamá acostada en la cama del hospital, con la cabeza vendada rodeada de innumerables cables y aparatos, las lágrimas volvieron a mis ojos,
pero apreté los labios con fuerza, diciéndome que debía ser fuerte. Mamá luchaba por su vida por mí. No tenía derecho a ser débil. En ese momento mi benefactor pagó otra gran factura del hospital suficiente para cubrir los primeros y más difíciles días de tratamiento. Un desconocido pero dispuesto a dar una enorme suma de dinero para ayudarnos sin esperar nada a cambio. Su bondad era un verdadero milagro. Me llamó a un pasillo vacío. Me puso una mano en el hombro. Su mirada estaba llena de compasión y orgullo por la fortaleza de un chico de 15 años. Sacó de su maletín un grueso fajo de billetes. Me lo tendió. Toma, este dinero será suficiente para pagar las próximas facturas de tu madre y para la comida. Cuida bien de tu madre. Miré atónito el dinero en sus manos. Para mí era una suma enorme. Retiré la mano y negué con la cabeza rechazándolo. No puedo aceptarlo. Ha salvado la vida de mi madre. Ha pagado su operación. Ya es demasiado. Le debo una deuda impagable. ¿Cómo puedo aceptar también este dinero? Él sonrió amablemente, tomó mi mano y me puso el fajo de billetes en ella con decisión. No lo rechaces. Tu madre necesitará medicamentos durante mucho tiempo. No podrás hacerlo solo. Considera que te he prestado este dinero o considéralo una inversión en tu futuro. Úsalo para que tu madre reciba el mejor tratamiento. Su sinceridad no me permitió negarme más. Con lágrimas en los ojos tomé el dinero sintiendo una gratitud infinita. Gracias. Se lo juro. Cuidaré bien de mi madre y estudiaré mucho para tener éxito. Algún día le encontraré para devolverle su amabilidad, dije con decisión mirándole directamente a los ojos. Él asintió satisfecho y me acarició la cabeza. Bien hecho, muchacho. Confío en que lo conseguirás. Concéntrate en cuidar a tu madre. Si el destino lo quiere, nos volveremos a encontrar. Esas palabras se grabaron profundamente en mi alma. La promesa de un futuro encuentro se convirtió en una enorme motivación para mí, ayudándome a superar innumerables dificultades en aquellos días difíciles mientras cuidaba de mi madre en el hospital. Después de ese día se fue, dejó el dinero, pero se negó a dar su nombre completo o su dirección. Todo lo que tenía era su rostro amable, su mirada cálida y la promesa de un nuevo encuentro. Guardé esa imagen en lo más profundo de mi corazón. Usé el dinero que me dio para tratar a mi madre hasta su completa recuperación. Luego estudié y trabajé al mismo tiempo en todo tipo de empleos para mantener a mi madre y pagar mis estudios. Fue duro, pero nunca me rendí. Siempre me decía a mí mismo que debía tener éxito para que un día, al encontrar a mi benefactor, pudiera decirle con orgullo que no le había fallado. Volviendo al presente, en el lujoso salón del chalet de La Moraleja, estaba de rodillas ante Carlos Mendoza, el hombre que hace 13 años le dio a mi familia una segunda vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, llevando consigo una gratitud infinita y emociones reprimidas durante años. Los viejos recuerdos, como fotogramas a cámara lenta, se repetían en mi cabeza haciéndome perder el control. Señor Mendoza, el benefactor de mi familia, grazné con voz quebrada. Hundí mi rostro en sus ásperas palmas, sintiendo aquel calor familiar que había reconfortado mi alma helada en aquella noche tormentosa en el hospital. Alejandro, hijo, levántate. Carlos Mendoza me levantó apresuradamente. Su voz también temblaba de emoción. Me miró fijamente, sus ojos habitualmente penetrantes, ahora llenos de lágrimas. Su gran mano me dio suaves palmaditas en la espalda, transmitiéndome una fuerza invisible para que pudiera calmarme. No llores. Nunca pensé que aquel niño flaco y enfermizo que lloraba en el pasillo del hospital se convertiría en un hombre tan alto, maduro y exitoso. Estoy muy orgulloso de ti. Carlos Mendoza se rió en voz baja, con una sonrisa cálida. Como el sol de la mañana disipando la niebla, sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Perdóneme, es que estoy demasiado emocionado. Durante estos 13 años mi madre y yo no le hemos olvidado ni un solo día soñando con encontrar a nuestro Salvador para darle las gracias. Pero no tenía ninguna información sobre usted. La búsqueda era como buscar una aguja en un pajar. Pensé que nunca tendría la oportunidad de devolverle esta amabilidad, dije entre lágrimas, y en cada palabra resonaba la sinceridad. Lo entiendo, Alejandro. Yo también quise volver al hospital para visitaros a ti y a tu madre, pero luego me vi envuelto en un repentino y largo viaje de negocios al extranjero. Cuando volví ya,
Os habíais ido sin dejar dirección. Es increíble que el destino haya querido que nos reencontremos en circunstancias tan extrañas. Carlos Mendoza se rió a carcajadas. Su risa era sonora y generosa. Me sequé las lágrimas avergonzado, recordando cómo había traído a su hija a casa borracha. Siento mucho haber permitido que Sofía bebiera tanto. Ella bebió valientemente por mí para proteger la reputación de la empresa. No tenía ni idea de que la hija de mi benefactor era mi empleada. Conozco el carácter de mi hija. Sofía es tranquila pero muy terca. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a quienes valora. Bueno, llévala a su habitación que descanse. En el sofá pasará frío. Sí, señor Mendoza. Me levanté apresuradamente y levanté a Sofía con cuidado. Era ligera. Su respiración regular con un ligero aroma a licor me rozaba. Mi corazón latió de repente más rápido. Una extraña sensación nacía en mi conciencia. Siguiendo las indicaciones de Carlos Mendoza, llevé a Sofía al segundo piso a una habitación grande y elegantemente amueblada en tonos rosa pálido. La acosté en la suave cama y la cubrí con una manta. «Duerme tranquila, chica valiente», susurré en voz baja, apartando un mechón de pelo de su frente, y salí en silencio, asegurándome de que Sofía dormía profundamente. Cerré la puerta de puntillas y bajé las escaleras. Abajo en el salón, Carlos Mendoza ya había preparado té fresco. El aroma del té de loto llenaba el silencioso espacio del chalet, creando una increíble sensación de paz. «Siéntate, bebe un poco de té, entra en calor». Carlos Mendoza señaló el sillón de enfrente. «Gracias». Me senté respetuosamente y tomé la taza caliente de sus manos. Carlos Mendoza dio un sorbo. Su amable mirada me estudiaba de la cabeza a los pies. La majestuosidad del famoso constructor parecía haber dado paso a la suavidad de un padre, un representante de la generación mayor, observando el crecimiento de los jóvenes. «Cuéntame, ¿cómo habéis vivido tú y tu madre estos 13 años?» preguntó suavemente. Puse la taza sobre la mesa y respiré hondo para contener las emociones. La historia de 13 largos años fluyó como un río. Le conté los difíciles meses después del alta de mi madre. Aunque su salud había mejorado significativamente gracias a la ayuda oportuna y a su dinero, las secuelas de la lesión no le permitían realizar trabajos pesados. De un escolar de 15 años, me convertí en una persona que probó todas las profesiones posibles. Lavé platos, repartí periódicos desde primera hora de la mañana, incluso recogí chatarra con mi madre por las tardes. Pero por muy difícil que fuera, nunca descuidé mis estudios. La promesa hecha al hombre que salvó a mi madre siempre resonaba en mi cabeza, impulsándome a seguir adelante. Trabajé día y noche, obtuve una beca durante los 4 años de universidad y luego entré en la empresa por mis propios méritos. De un simple empleado trabajando 5 o 10 veces más que los demás, quedándome horas extras sin cobrar, soportando burlas, ascendí paso a paso hasta el puesto de director del departamento de comunicación. Siempre me decía a mí mismo que no tenía derecho a fracasar. Debía tener éxito para poder encontrarle y pagar esa enorme deuda. Miré directamente a Carlos Mendoza. Mi voz estaba llena de determinación. Y ahora lo he conseguido. No solo tengo un trabajo estable, sino que puedo ofrecerle a mi madre una vida tranquila. Carlos Mendoza escuchaba en silencio. En sus ojos se leía admiración y orgullo. La mano que sostenía la taza temblaba ligeramente, revelando la verdadera emoción de un hombre experimentado. En la habitación se hizo el silencio roto solo por el tic-tac rítmico del reloj de pared. «Estoy realmente sorprendido y muy orgulloso de ti, Alejandro». Carlos Mendoza dejó la taza. Su voz era pensativa. «Sabes, últimamente Sofía me hablaba a menudo de su empresa y especialmente de su jefe directo. Me sobresalté ligeramente, recordando mi reputación de jefe severo. Si en el trabajo soy bastante estricto y exigente, probablemente Sofía se quejaba mucho de mí». Carlos Mendoza se rió alegremente y agitó la mano. Sí se quejaba. Decía que su jefe era un hombre frío, meticuloso, que se fijaba en cada coma, que obligaba a todos a trabajar al límite, pero al mismo tiempo siempre expresaba admiración. Decía que su jefe, aunque era un demonio, era muy justo, talentoso y siempre señalaba en silencio los errores más elementales. Sentí mucha curiosidad por saber qué joven director había conseguido domar a mi terca hija.
¿Quién iba a decir que resultaría ser aquel niño resistente de 15 años? Al oír sus palabras, una sensación indescriptible surgió en mi alma. Resulta que detrás de su apariencia asustada que mostraba ante mí, Sofía me entendía y respetaba. Apreté los labios, saqué de mi cartera una tarjeta bancaria y la puse con cuidado sobre la mesa, deslizándola hacia Carlos Mendoza. Señor Mendoza, estos son todos mis ahorros de estos años. Aquí está la suma total que nos dio a mi madre y a mí entonces más los intereses de 13 años. Sé que este dinero no se compara con la vida de mi madre, pero es mi sincero deseo. Por favor, acéptelo. Carlos Mendoza miró la tarjeta. Su rostro se puso serio de repente. Empujó la tarjeta de vuelta hacia mí y negó con la cabeza con decisión. No aceptaré ese dinero. Entonces te lo di para salvar a una persona, no para prestarlo con intereses. Para mí esa deuda ya la has pagado hace mucho tiempo. Le miré desconcertado. Cuando la había pagado, la pagaste con tu propio esfuerzo. Carlos Mendoza me miró con calor paternal. Ver cómo la buena semilla que sembré ha germinado y dado frutos, convirtiéndose en un hombre talentoso y útil para la sociedad que valora a su familia. Esa es la mayor recompensa para mí. Quédate con ese dinero. Cuida de tu madre y úsalo para construir tu propio futuro feliz. Las palabras de Carlos Mendoza me dejaron sin habla. Su generosidad y nobleza me conquistaron por completo. Me incliné profundamente, grabando para siempre en mi corazón esta deuda impagable. Quizás en toda mi vida nunca podría pagarla con dinero. Mientras Carlos Mendoza y yo hablábamos en el salón, en el segundo piso la puerta de la habitación rosa se entreabrió. Sofía se había despertado. La sed provocada por el alcohol la despertó en mitad de la noche. Salió tambaleándose de la habitación con la intención de ir a la cocina a por agua, pero en cuanto llegó a las escaleras, la conocida voz grave del salón la detuvo. Era la voz de su jefe Alejandro. Sofía, sorprendida, se escondió en la sombra de la escalera, intentando con curiosidad entender por qué su severo jefe estaba sentado tan tarde charlando amigablemente con su padre. En el silencio del chalet, cada palabra entrecortada de Alejandro, cada respuesta tranquila de Carlos Mendoza llegaba a los oídos de Sofía. No se perdió ni una palabra. Se quedó inmóvil, tapándose la boca con las manos para no romper a llorar. Resulta que el jefe diabólico que la regañaba todos los días llevaba dentro un pasado tan trágico y poseía una fuerza de voluntad tan increíble. Resulta que su frialdad y rigor no eran arrogancia de jefe, sino un caparazón protector para un corazón herido prematuramente, una motivación para avanzar sin cesar. De repente recordó aquellas noches tardías en las que él se sentaba en silencio en su despacho. Recordó cómo corregía meticulosamente cada error en sus informes, en lugar de simplemente tirarlos. El corazón de Sofía se encogió de compasión. Las lágrimas rodaron involuntariamente por sus mejillas. Miró hacia abajo al salón y vio la espalda ancha pero solitaria de Alejandro, inclinada ante su padre. La imagen que tenía de él como un jefe autoritario y déspota se derrumbó por completo. En su lugar apareció compasión, admiración y un cálido sentimiento que penetraba en cada rincón del alma de la joven. Sofía no bajó. Volvió en silencio a su habitación y se acostó en la cama dando vueltas sin poder dormir. La imagen de un niño de 15 años corriendo bajo la lluvia con su madre al hospital no se le iba de la cabeza. Se dijo a sí misma que a partir de ese día nunca más se quejaría de su rigor. Se esforzaría por trabajar lo mejor posible, no para demostrar su valía, sino para que él no tuviera que cargar con todo solo sobre sus hombros. La gratitud de su familia hacia la familia de él se convirtió de repente en un hilo rojo invisible que unía sus destinos. El lunes por la mañana, el ambiente en la oficina de Horizonte Media era tan ruidoso y ajetreado como siempre. Sin embargo, un observador atento podría haber notado los sutiles cambios que se estaban produciendo en el departamento de comunicación. Entré en la oficina con el mismo rostro tranquilo, pero en mi mirada había menos frialdad. Sobre mi mesa ya había una taza de café negro caliente con una pequeña nota escrita, con una letra elegante: «Que tengas un día productivo, jefe». No hacía falta adivinar para saber de quién era. Las comisuras de mis labios se curvaron involuntariamente en una ligera sonrisa. Desde aquella noche fatídica, mi relación con Sofía había pasado a un nuevo nivel. Ya no era quisquilloso con ella,
En cambio, me volví más paciente, explicándole detalladamente las habilidades necesarias en el ámbito de la comunicación. En cuanto a Sofía, ella también cambió por completo. Ya no había timidez ni miedo al presentar ideas. Se volvió más segura, proactiva y mucho más perspicaz. La inteligencia innata de la hija de un genio de los negocios comenzaba a manifestarse. Este plan lo has hecho muy bien. Los datos analíticos son muy precisos, asentí con aprobación revisando el informe que Sofía acababa de presentar. Sin embargo, en la sección de presupuesto se necesitan más detalles. Más tarde ven a mi despacho, te enseñaré cómo se hace. Sí, gracias, jefe. Sofía sonrió radiante. Sus ojos brillaban de alegría. Los demás empleados del departamento empezaron a susurrar. Estaban sorprendidos por el rápido progreso de la antigua becaria torpe y más aún por la extraña paz del jefe diabólico. Pero nadie sabía que detrás de esos cambios había una profunda comprensión y armonía espiritual. Un día, a la hora de comer al quedarme en la oficina, le pregunté a Sofía con curiosidad: «¿Tienes una familia tan acomodada? ¿Por qué no fuiste a trabajar a la corporación de tu padre, sino que decidiste sufrir aquí?» Como becaria, Sofía sonrió avergonzada y mientras ordenaba los documentos respondió: «Mi padre siempre me enseñó a conseguirlo todo por mis propios medios. No quiero que me consideren dependiente de la familia. Presenté mi solicitud en Horizonte Media por casualidad, porque me gusta el ambiente creativo de los medios». Inesperadamente acabé en su departamento bajo su ala. Esa palabra se le escapó inconscientemente y ambos nos quedamos helados. El ambiente se volvió de repente incómodo, pero extrañamente dulce. A veces el amor no necesita grandes declaraciones. Nace de forma natural de la compasión, la gratitud y los momentos más sencillos de la vida en común. El otoño en Madrid es especialmente hermoso por las tardes cuando los rayos dorados del sol se cuelan entre los viejos árboles de las calles. Sofía y yo caminábamos juntos después del trabajo. Era nuestra primera cita oficial. Ya no como jefe y empleada, sino simplemente como Alejandro y Sofía. «¿Qué te apetece cenar hoy? Yo te llevo». Me volví hacia Sofía. Mi mirada estaba llena de ternura. «Lo que sea mientras sea contigo». Sofía levantó la vista hacia mí. Sus mejillas se sonrojaron de timidez. Entramos en un pequeño restaurante a orillas del río Manzanares. En el ambiente romántico del atardecer cayendo sobre el agua, reuní el valor y tomé su pequeña mano. Ella se sobresaltó ligeramente, pero luego dejó su palma dócilmente en la mía. «Sofía, desde el día en que supe que eras la hija de mi benefactor, he pensado mucho». Respiré hondo y dije en voz baja: «Pensé que dedicaría el resto de mi vida al trabajo para pagarle a tu padre, pero luego comprendí que la mejor y más completa forma de agradecer es dar todo mi amor y respeto para cuidar y proteger a quien tu padre ama más en el mundo». Sofía me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó ligeramente mi mano. «Eres un tonto. El amor no es el pago de una deuda. Te quiero por ser quien eres, por tu incansable esfuerzo, no porque estés en deuda con mi familia». «Lo sé». Sonreí y le acaricié suavemente la mejilla. «Me enamoré de ti incluso antes de saber quién eras. La verdad solo ha fortalecido mi amor. Dame la oportunidad de cuidar de ti el resto de mi vida». Sofía asintió felizmente. Lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas. Unos días después fui a ver oficialmente a Carlos Mendoza. Esta vez no como un deudor que viene a disculparse, sino como un hombre que pide permiso para cuidar de su hija. Sentado en su majestuoso despacho, Carlos Mendoza me miró atentamente. Su mirada era inquisitiva, pero no ocultaba su satisfacción. «¿Estás seguro de que puedes hacer feliz a mi hija? Tiene un carácter terco y ha crecido en el lujo. Podrás soportarlo. Le doy mi palabra de honor de hombre». Miré directamente a los ojos de Carlos Mendoza y respondí con claridad: «No tengo un origen noble, pero tengo esfuerzo y un corazón sincero. Protegeré a Sofía a cualquier precio». Carlos Mendoza guardó silencio durante un largo rato y luego de repente se rió a carcajadas. Se levantó y me dio una fuerte palmada en el hombro. «Excelente, confié en mi instinto hace 13 años. Y ahora vuelvo a confiar en ti. Te confío la perla más preciada de mi vida». Nuestra relación en la empresa se mantuvo en secreto para evitar conversaciones innecesarias que pudieran afectar al trabajo. Pero es difícil ocultar lo evidente.
Un viernes por la noche, mientras le colocaba mi chaqueta sobre los hombros a Sofía en el vestíbulo del edificio para protegerla del viento frío, varios colegas nos vieron por casualidad. El lunes por la mañana, el rumor de que el jefe diabólico estaba saliendo con la becaria torpe se extendió a la velocidad del rayo. Todas las miradas estaban puestas en el departamento de comunicación. Pero el acontecimiento más impactante no fue este romance de oficina, sino la repentina aparición de una comitiva de coches de lujo a la entrada de Horizonte Media. El propio Carlos Mendoza, presidente del Consejo de Administración de una famosa corporación de construcción, había venido a firmar un acuerdo de asociación estratégica. Cuando el director general de Horizonte Media acompañaba respetuosamente a Carlos Mendoza por nuestra zona de trabajo, éste se detuvo, sonrió amablemente y llamó en voz alta: «Sofía, hija, ¿cómo va tu beca?» Todo bien. Toda la oficina se quedó helada. Decenas de pares de ojos se clavaron en la pequeña chica, a la que normalmente enviaban a hacer recados menores. Y ahora corría y abrazaba del brazo al influyente presidente. «Sí, papá, todo bien. El señor Vargas me está ayudando mucho». Sofía sonrió radiante. Carlos Mendoza asintió y, volviéndose hacia mí, me miró con una mirada significativa. «Director Vargas, le ruego que siga cuidando de mi hija. Este chico es talentoso y muy concienzudo. Ha elegido a la persona adecuada, señor director general». Este acontecimiento trastocó por completo todo el orden en la empresa. Las burlas y el desprecio que antes llovían sobre Sofía desaparecieron sin dejar rastro. Todos comprendieron que la chica vestida modestamente era en realidad la heredera de una enorme fortuna. Luego, de alguna manera, se conoció también la maravillosa historia del rescate de hace 13 años. La sorpresa se convirtió en una profunda admiración. No hubo envidia ni comentarios sarcásticos sobre una cenicienta. Todos entendieron que esta unión no se basaba en el interés, sino que había florecido de la gratitud, un esfuerzo increíble y el destino. Nuestra historia se convirtió en una hermosa leyenda sobre el karma y la bondad que se contaba por toda la corporación. Una hermosa mañana de fin de semana, un coche abandonó el ruidoso centro de la ciudad y se dirigió a un tranquilo barrio residencial. En el coche yo conducía. Sofía estaba sentada a mi lado y en el asiento trasero Carlos Mendoza. Hoy llevaba a las dos personas más importantes de mi vida a visitar a mi madre. Una casita de una planta pequeña pero cuidada estaba rodeada de hibiscos rojos. Mi madre, una mujer con canas y el rostro surcado por las profundas arrugas del tiempo y las dificultades pasadas, regaba las flores en el patio. Al oír el sonido del coche, al detenerse, entrecerró los ojos. Abrí la puerta y ayudé a Carlos Mendoza a salir. Apenas vio su rostro majestuoso, pero amable, la regadera se cayó de las manos de mi madre. Las lágrimas asomaron a sus párpados arrugados. Aunque habían pasado 13 años, la imagen del hombre que la sacó de un charco de sangre nunca se había desvanecido de su memoria. «Salvador. Es usted el Salvador». Mi madre se acercó tropezando, extendiendo sus manos temblorosas. «Hola. Tantos años sin vernos. Se le ve muy bien». Carlos Mendoza sonrió. Su voz grave estaba llena de calidez. Se acercó y tomó las manos de mi madre. Mi madre rompió a llorar. Las lágrimas de agravio y gratitud, acumuladas durante 13 años, brotaron. Quiso arrodillarse en señal de agradecimiento, pero Carlos Mendoza la detuvo apresuradamente. «No haga eso». Entonces le ayudé por un impulso del corazón. «Hoy, al ver lo adulto y exitoso que es Alejandro, estoy muy feliz por usted». Sofía también se acercó y se inclinó obedientemente. «Hola, soy Sofía, la novia de Alejandro». Mi madre miró asombrada a la hermosa y amable chica que tenía delante, luego a Carlos Mendoza. Me acerqué, abracé a mi madre por los hombros y le expliqué con una sonrisa: «Mamá, Sofía es la hija del señor Mendoza. El destino nos ha unido». Aquel almuerzo transcurrió en un ambiente cálido y alegre. La pequeña y humilde casa se llenó de la alegría del reencuentro. Carlos Mendoza le servía a mi madre trozos de pollo, recordando el pasado. Sofía le contaba a mi madre historias interesantes del trabajo, a veces mirándome de reojo juguetonamente cuando recordaba los días en que yo era un jefe severo. Mirando a esos tres riendo y hablando alegremente, mi corazón se llenó de una felicidad infinita. La rueda del destino realmente obra milagros.
Un acto noble, una bondad desinteresada hace 13 años, salvó una vida para luego sembrar las semillas de un esfuerzo increíble y florecer en un amor feliz. En esta vida las deudas y los destinos a veces tienen su origen en los momentos más trágicos. Pero si vivimos con un corazón sincero y gratitud, los dulces frutos seguramente llegarán. Queridos espectadores, al concluir esta increíblemente conmovedora historia del director Alejandro Vargas y la familia de Carlos Mendoza, seguramente en el corazón de cada uno de nosotros ha quedado un regusto cálido y reconfortante. Quizás gracias a esta historia hemos comprendido que a pesar de todos los giros inesperados de la vida, el vínculo más fuerte entre las personas son la gratitud y la bondad. La primera y más importante lección que podemos aprender es el valor de las buenas acciones desinteresadas. Carlos Mendoza una vez tendió una mano a un desconocido en la carretera sin esperar nada a cambio. Y fue precisamente esa semilla de humanidad la que salvó la vida de un niño, convirtiéndolo en un hombre talentoso que a su vez regresó para proteger y amar a su propia y preciada hija. Además, la increíble fuerza de voluntad del joven nos recuerda que el origen no determina nuestro camino en la vida. Incluso si tenemos que empezar desde la pobreza, desde el fondo de la desesperación y el miedo, si mantenemos la voluntad de vivir, recordamos el bien y siempre llevamos la gratitud en el corazón, entonces los cielos nunca quedarán en deuda. El maravilloso encuentro después de 13 años es la recompensa más digna tanto para quien sembró el bien como para quien fue agradecido. Por favor, crean siempre que lo que proviene de un corazón sincero, sin duda, tocará otro corazón, y el bien que den ciertamente volverá y llamará a su puerta en el día más brillante. Les agradecemos sinceramente por dedicar su valioso tiempo a escuchar esta historia hasta el final. Les deseamos buena salud, paz y una felicidad infinita en la vida.